Miren, regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 10:13. Señores, miren, vamos a hacer una llamada en breves instantes para conversar con Nanfi Rodríguez, el destacado abogado que fue el redactor del proyecto que busca regular las plataformas digitales y que ha generado todo este avispero la semana pasada y esta semana. Pero oigan la noticia y el por qué hemos querido llamar a Nanfi. Dice aquí: Nanfi Rodríguez anuncia que propondrá retirar regulación a redes sociales del proyecto sobre ley de expresión. El jurista Nanfi Rodríguez informó que tras escuchar las objeciones que ha generado el proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación, propondrá retirar del mismo el capítulo referente a las plataformas digitales y así superar las críticas y aprensiones que se han propagado en las redes sociales. Adelantó que su intención de someter a la Comisión de Libertad de Expresión la propuesta de eliminar el capítulo 4 sobre las plataformas y contenidos en Internet y limitar las competencias del INACON solo a la tutela de los derechos de la niñez, la infancia y la regulación de los espectáculos públicos. Dice él que el proyecto lo que busca es evitar la censura que ejercen grandes plataformas digitales como Facebook, Instagram y Twitter en los medios y los usuarios de contenido, pero admitió que se ha producido una confusión en las redes sociales que entiende que el mismo puede dar lugar a controles estatales. Él dice que él fue defensor de la libertad de expresión en el pasado, cuando se produjo una sentencia que procuraba imponer penas de hasta 1 año de prisión a quienes difundieran noticias negativas sobre personas políticas, y reveló que él va a tratar de que más adelante, ¿verdad?, que va a tratar de retirar esos puntos de la ley, pero que más adelante quedará para el futuro convocar a un debate específicamente con las redes sociales y grandes plataformas de telecomunicaciones para construir un consenso sobre una regulación que cumpla con los estándares de la ONU y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, que son organizaciones internacionales que lideran el tema. Tú ves, ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando. Entonces, vamos a llamar, Claudia, a Nanfi Rodríguez para que Nanfi pues pueda aclararnos todo esto, y qué importante que al menos él, que fue el redactor del proyecto, esté escuchando, ¿verdad?, los disensos. La gente no quiere eso y que ya él va a proponer que se retiren esos artículos del proyecto de ley, aunque se siga con lo otro. Ahí yo no tengo problema. Si me retiran esas dos cosas, ya entonces podemos discutir sobre lo otro. Y fíjate cómo él reconoce que se necesita hacer una discusión ampliada que abarque todos los sectores para entonces poder crear un consenso, que eso fue otro de los errores que se cometió. Porque si tú estás buscando que una ley regule un grupo, ¿cómo tú excluyes ese grupo de la conversación antes de aprobar el proyecto? Es una locura, que tiene que darle participación a todo el mundo, que todo el mundo plantee sus argumentos, que todo el mundo se defienda, que plantee, y entonces a raíz de esa discusión usted va creando consensos hasta llegar a un punto de acuerdo. Pero eso no fue lo que se hizo. Aquí se redactó una ley para regular los medios digitales y no invitaron a nadie de los medios digitales a que participara de la discusión. Entonces, Nanfi, en vista de esto, ha decidido proponerle a la comisión que retiren esos dos artículos del proyecto de ley, así que eso es importante y por eso estamos tratando de comunicarnos con Nanfi para que de manera más detallada él nos pueda explicar qué es lo que hay con relación a esto y cuáles son las posibilidades también de que ante su solicitud sea acogida la petición de él, porque si es una comisión, aunque él fue el redactor, hay que ver si ellos estarían en disposición de acoger esa solicitud que ahora está planteando Nanfi Rodríguez con relación a este proyecto de ley que han depositado en el Senado de la República. ¿Qué a usted le parece, No, profesor? bueno, yo sigo con mi posición. Creo que
Yo soy una persona de convicciones, yo la defenderé hasta la muerte. Todo el que tiene conocimiento mínimo de derecho y tiene y está en los medios de comunicación tiene que conocer el artículo 49 de la Constitución, que es el que dice y establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones. Ya tenemos a Nanfi Rodríguez, destacado abogado de la República Dominicana, quien fue el redactor de este proyecto que ha generado tanta controversia, para aclarar esto que él está planteando de que va a proponer a la comisión retirar algunos artículos del proyecto de ley que son los que han generado mayor controversia. Gracias, Nanfi, por estar con nosotros en el Panorama de la Mañana. Muy buenos días. Me honra mucho saludarles. Gracias. A ustedes y a su público. Gracias, Nanfi. Iniciar tratando de entender primero cómo surge esta redacción tuya o esta participación tuya en la redacción del proyecto, de dónde surgen las motivaciones y por qué, preguntarte ahí mismo, la comisión excluyó sectores que debió incluir en la discusión previo a presentar el proyecto. Bueno, agradezco tu pregunta porque en medio de un debate de carácter institucional casi nunca uno hace alusión a cuestiones de carácter personal. Cuando me pregunta qué cosa es mi participación en la comisión, mira, yo he sido profesor durante 20 años de Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho del Consumidor, pero muy especialmente de libertad de expresión. He formado decenas de generaciones, un par de generaciones de periodistas en esto de la libertad de expresión, los límites y el sistema de responsabilidad jurídico. He dado clases en la UAS, en la Universidad Católica, en la OIM, en la UNFU, etcétera. Los libros que se dan de texto en el país son de mi autoría sobre la materia. Y el 80% de las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional y los demás tribunales sobre esta materia, pues yo he sido el abogado ponente. Es decir, tengo toda una tradición en la defensa de la libertad de expresión. He sido abogado honorífico, sin cobrar honorarios, de periodistas, de políticos, siempre en defensa de la libertad de expresión. Así que de ahí que en el momento que se decide conformar una comisión para cumplir con el mandato del artículo 49 de la Constitución de la República, que establece la libertad de expresión y establece una reserva de ley para su desarrollo, y actualizar la vieja legislación de 1962, el presidente de la República me consulta a mí y a un grupo de personalidades de la vida pública, dentro de las que están el director del Listín Diario, el presidente del Colegio de Periodistas, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos, que es el juez que mejor entendió en el Tribunal Constitucional la libertad de expresión, entre otras personalidades más académicos, Edith Raúl Pérez, bueno, y se nos propone formar una comisión. Nosotros, la primera condición que pusimos fue que fuese una condición honorífica, es decir, para que el público entienda que nosotros no íbamos a cobrar servicios profesionales, porque era una contribución a la sociedad. Y lo segundo, que nos permitieran trabajar al margen de los ámbitos oficiales, y adoptamos como lugar de reunión el periódico Listín Diario. Eso fue en el 22. Trabajamos 2 años, hicimos alrededor de 22, 25 consultas con universidades, con sectores incluso de las redes sociales, con
hicimos un encuentro en Adora, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, en la Universidad APEC, varios encuentros, en la Pucamaima, encuentro, en la UAS, encuentro, en el Listín Diario, varias reuniones con distintos sectores. Es decir, hay una cuenta en X, en lo que era Twitter, hay una cuenta que se llama C, si C de casa, LEX, CCLEX, que es el nombre de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión. CCLEX, terminado en X. Ahí están todas las actividades. En ocasión de ello también consultamos con el sistema de Naciones Unidas, específicamente la UNESCO, que es el organismo dentro de Naciones Unidas que maneja el tema de libertad de expresión. Y tuvimos cercanía permanente con, por ejemplo, Gustavo Gómez, que es un experto maravilloso, uruguayo, fue el director de telecomunicaciones del presidente Mujica, que por cierto, hoy todos lamentamos la partida de quien fuera un guía espiritual del mundo, ¿no? En medio de tanta falta de valores como el presidente Mujica. Pues con Gustavo Gómez hicimos webinarios con amigos de uno, de expertos, que compartimos espacios académicos de Colombia, Brasil, Uruguay, España, etcétera. Cuando empezamos para que se hiciera un ejercicio de comparación con la legislación de esos países, hicimos, recuerdo, otro webinario con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo a bien el magistrado Manríquez, que tuvo a bien recibir ese contacto, y la comisión se reunió con el presidente de la Corte Interamericana, le pasamos el proyecto. Sí, es un proyecto muy socializado, muy debatido. Fueron 2 años y tanto, más de 2 años, como 2 años y varios meses, en esta labor titánica por conciliar el texto de una ley que no había sido posible porque durante 20 años hubo una división entre el Colegio Dominicano de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios, que no lograban ponerse de acuerdo. Entonces nosotros lo que hemos hecho dirigiendo la comisión es conducir ese proceso de consenso para sacar una ley que es una ley convergente desde el punto de vista tecnológico. Es decir, lo que hemos aprovechado y propuesto una ley que regule la libertad de expresión en sentido general, los medios escritos, la radio, la televisión, las plataformas digitales. Y cuando digo plataformas digitales, lo digo subrayado, porque hay una confusión enorme en el sentido de que se entiende que pretendemos regular las redes sociales, los usuarios, las personas, quienes tienen un canal, quienes tienen un periódico, quienes hablan en una cuenta, y no es así. Es decir, a partir del artículo 19, capítulo 4 del proyecto de ley, lo que establece es la regulación de las grandes plataformas de Internet, entiéndase, Facebook, X o Twitter, ¿verdad? Instagram, etcétera, en su relación con los usuarios, con las personas que se expresan por ella. ¿Por qué? Porque actualmente el régimen jurídico que rige es el que esas plataformas le imponen mediante los términos de referencia o, digamos,
términos de autorregulación. Por ejemplo, si Facebook dice, yo no permito tal tipo de imagen, el usuario que sube una imagen de esa naturaleza, Facebook la tumba. Pero puede ir más lejos. Si Facebook entiende que una persona tiene un tipo de discurso que choca con su carta de autorregulación, que es privada, con su término de referencia, bloquea a esa persona y hasta lo desindexa, lo saca por completo. Entonces, obviamente, eso plantea un tema desde el punto de vista jurídico, porque tradicionalmente en nuestros tratados internacionales, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Constitución de la República Dominicana, ese control solo lo puede ejercer un juez. Es decir, esa censura solo la puede ejercer un juez. Nanfi. Después, sí. Nanfi, perfectamente hasta ahí. Te seguimos el hilo. Ahora, la gran pregunta es, planteado así, cuando leí el documento, que lo leí varias veces para poder interpretarlo bien, desde mi óptica los problemas comienzan con el tema del INACON y las facultades administrativas que se le ponían al INACON ahí, sustituyendo los tribunales de la República. O sea, dándole la facultad al INACON de determinar lo que era bueno, lo que era malo, lo que se podía decir o lo que no, y hasta con capacidad sancionatoria sobre medios de comunicación. O sea, acá es una empresa privada. ¿Cómo un órgano estatal va a venir a decirme a mí qué yo puedo, qué yo no puedo decir en mi medio? Y si yo no cumplo con lo que yo le satisface, me pueden cerrar un medio, me pueden multar. O sea, ahí fue que vino el gran problema. Entonces, saber qué es lo que estás proponiendo, porque me parece que has expresado que vas a proponer retirar algunos artículos del proyecto. Sí, pero son varias cosas, sobre el tema de INACON. INACON es el Instituto Nacional de Comunicación. ¿Qué es lo que pasa con la regulación de radio y televisión en República Dominicana? Esa regulación se debió dar en nuestro país en el 98, con la ley 153-98 de telecomunicaciones. Es decir, eso debería estar en Indotel. ¿Por qué? Porque lo que había era la vieja comisión OAI de espectáculos públicos y la normativa de esa entidad es plenamente inconstitucional. Entonces, en el 98 se da la regulación técnica de los medios de comunicación electrónica. Es decir, cómo se otorga una licencia, cómo se otorga una concesión, etcétera. Esa discusión debió incluir lo que pasa en toda parte del mundo. Todo esto que tiene que ver con horarios de programación, protección de menores, pero no lo incluyó porque en ese debate estuvieron ausentes, porque ese fue un debate, esa ley se hizo, la ley de telecomunicaciones, para resolver, lo voy a decir por su nombre, para resolver el problema del tricón y Codetel. ¿Ustedes recuerdan? El problema de interconexión. Entonces se dejó fuera a los medios audiovisuales. Esta clase de órgano como INACON son comunes en Europa. En países como Colombia existe la Comisión Nacional Audiovisual. En Chile existe la CNTV, que tiene rango constitucional. ¿Por qué? Porque una cosa muy correcta, como tú apuntas, es lo que puede ser una demanda, por decirlo en el lenguaje sencillo, por difamación e injuria, de hecho contra el honor. Eso tiene que proveerlo un tribunal. Eso se llama principio de exclusividad judicial. Y está regido incluso por otro principio que es cardinal, principio de responsabilidad ulterior. Es decir, no puede haber medida
morales, regulaciones morales o preventivas para que tú no digas una cosa. Es después que se dice la cosa que se establece la responsabilidad. Ustedes sabrán que todo eso está muy claro en la ley. El INACON, lo único que tiene competencia es para tutelar derechos de la niñez. Y eso lo dice el artículo 49 en su último párrafo de la Constitución de la República. Lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos y lo dice el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Otra competencia del INACON. Bueno, acabamos de vivir esta tragedia tan lamentable del YC, ¿verdad? Estructuras, pero también hay otro tipo de regulación de los espectáculos públicos. Y estamos suprimiendo la Comisión de Espectáculos Públicos, calificación de los espectáculos públicos. Bien se pudiera desarrollar una normativa reglamentaria sobre cantidad de personas en los espacios, etcétera. Sí, eso tiene que hacerlo un órgano. Y esa competencia se le están atribuyendo al INACON. Otra competencia del INACON, puntualmente. La ley 192-19, es el 19, prohíbe la exposición de cadáveres de personas que hayan perecido en situaciones calamitosas. Como no existe la censura previa, si alguien violare una norma como esa que es de orden público, porque la otra competencia de INACON es el orden público, pero el orden público es un concepto, digamos, muy abstracto. Entonces vamos a ponerlo en concreto. Si violar una disposición como esa, que causa una situación, toma un cadáver de esto, una situación tan lamentable de esta que se han pasado una fotografía de esto del caso de la discoteca, si algún tipo de procedimiento hay que establecer por violación del orden público. Entonces, esas son las competencias del INACON. El INACON no tiene que ver con difamación, con injuria, ni con nada que sean diferencias entre particulares, ni tampoco con usuarios de redes sociales, ni con usuarios de periódicos digitales, ni nada de esto. Esto es una enorme confusión. Nanfi, entonces, ¿cuáles son los artículos que tú vas a proponer retirar, Nanfi? Discúlpame para cerrar esta. Sí. Yo he dicho que me siento a veces, yo que he sido un defensor de la libertad de expresión y un profesor por antonomasia de esa materia, me siento a veces en un falso debate. En un falso debate. Bueno, en aras de que, mira, hay dos tipos de modelos de regulación. Hay una regulación, yo diría, sinérgica, que como los medios confluyen todos, ustedes en radio, ustedes en televisión, ustedes panoramas en radio, televisión, YouTube, plataformas digitales, sí, etcétera. Entonces eso se llama la convergencia. Desde el punto de vista tecnológico, es la convergencia. Entonces, igualmente el derecho ha seguido ese fenómeno. Lo ha seguido y se ha creado la convergencia de la regulación. Entonces, lo que nosotros acabamos de proponer es un modelo convergente. Pero como ha habido tantas situaciones de interpretación y aprehensiones que las aceptamos en la comisión de muy buena forma, porque ese es el debate, como ha habido ese problema, lo que yo a título personal estoy proponiendo, que llevaré a la comisión para que la comisión lleve al Senado, es la supresión del capítulo 4 a partir del artículo 19 sobre las plataformas digitales, porque sí hay una propuesta, una legislación para protegerles y ellos entienden que representa una amenaza, pues más adelante entonces nos vamos a otro modelo,
sacamos la modernización de la ley de libertad de expresión y entonces más adelante debatimos el problema de las plataformas digitales. Doctor Alfredo de la Cruz, por aquí. Adelante, Alfredo. Sí. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Tenía la inquietud, dos preguntas. Primero, ¿de dónde sale la iniciativa de esa ley? Es decir, ¿quién manda esa ley al Congreso? ¿Quién es que inicia eso? ¿Quién es? Primero, dígame. Mire, lo que usted me pregunta está claro y lo sabe usted. No, yo estoy un poco confundido. Estoy un poco confundido, eso por doctor. disposición constitucional. Ahora bien, usted querrá preguntarme sobre la respuesta que dio el señor presidente de la República. Usted es muy inteligente. Sí. En el encuentro semanal que hace. Sí, Mira, yo estoy muy confundido por lo que él dijo, es por eso estoy preguntando. En perspectiva, yo tengo dos interpretaciones. Si se quiere, una positiva y una negativa. ¿Verdad? Porque soy una persona franca y lo más transparente posible. Por eso aparezco tampoco en los medios de comunicación. Desde mi perspectiva, es positiva porque creo que el presidente lo que quiso fue resaltar el hecho de la independencia con que la comisión trabajó. Y eso es así porque fue un requisito que nosotros le exigimos. Luego, al politizarse la cuestión, como se ha ido politizando en las redes sociales, entiendo que el presidente quiso dejar constancia de que su mano invisible no estuvo en el proyecto, sino que esa es la posición de un grupo de académicos. Sin embargo, creo que tal vez el tono, como se dijo, enfríe poco a los legisladores en un partido que tiene una mayoría calificada en el Congreso y que para que el proyecto avance y para que el diálogo y la construcción de consenso avance, pues las señales que envía el presidente de la República son fundamentales respecto de la determinación de impulsar un proyecto que se debe terminar de consensuar. Como todo lo humano es perfectible. Ay, se cayó. La porra. Bueno, Y Claudia, pero Claudia, agradecer a Nanfis. Lamentablemente ya en la parte final de la entrevista la llamada se cayó, pero la idea de tu pregunta fue magistral y él la completó. Pero él contestó y fue claro. Él dijo que él tiene dos lecturas de lo que el presidente dijo en la semanal. Una positiva y una negativa. La positiva es, él dice que el presidente resaltó la independencia con la que la comisión trabajó al margen de las presiones estatales. Ahora, la negativa es que en el tono que el presidente dijo lo que dijo, entonces eso va a desincentivar a los congresistas para que no la aprueben la ley. Porque Luis y Nanfi no lo va a decir, pero el presidente se limpia como Pilato. O sea, yo no puse ni una coma, no me diga. O sea, fue a Nanfi que se le ocurrió y a esos académicos. No, porque Nanfi dijo al principio que él fue consultado y de ahí surge la creación de esa comisión. Nanfi no va a decir, ni lo puede decir, es lo que Alfredo le preguntó. Esa ley, ¿de dónde nace? ¿Quién es que dice que aquí hay que regular los medios? ¿De dónde el origen? ¿De dónde subyace el interés para que un grupo de académicos duren 2 años discutiendo eso? Tú sabes de dónde viene, pero no lo puedes decir. Porque pero ¿por qué no lo puede? No, porque él fue claro. Su no, palabra fue claro. Él al principio de la entrevista. Que él rehuye lo que le dice Alfredo, porque Alfredo se lo preguntó intencionalmente. Al principio de la entrevista. Alfredo lo que quería decirle era, ¿fue Luis que le pidió a ustedes que hicieran ese proyecto? ¿O fueron los empresarios? ¿Quién fue? Porque él no lo dice. Fíjate que él ahí tartamudeó en segunda. Yo sé por dónde tú vienes. Claro. Todo el mundo sabía por dónde venía. Pero que la pregunta es buena. Muy buena, porque él no dice, excelente. no, nosotros nos reunimos a solicitud
¿De quién? No, pero ¿y por qué tú no resaltas que él ahí reafirma en esa respuesta que realmente el presidente no tuvo nada que ver con ningún tipo de movimiento para que se diga o no se diga tal cosa? Como decía don Álvaro, ahí, entra la cocina. No, señores, miren, él dijo... Pero mira, escríbele a Nanfi, dale las gracias, porque por razones de tiempo ya no podemos llamar, pero fue muy buena la intervención, quedaron aclaradas muchas cosas. Mire, y que ubiquen... Le agradecemos también la oportunidad que le dio al medio Panorama. Claro, como él dice, él casi no habla en medio. No habla, es verdad. Y él es un académico brillante. Sí, un tipo brillante. Yo puedo tener diferencias en algunas cosas con él, pero es un tipo brillante. Nosotros queremos agradecerle como programa que él nos diera la oportunidad en la radio de someterse al escrutinio de nuestras preguntas, él poder también hacer sus opiniones, él también decir cosas que quizás la sociedad dominicana desconocía en el conocimiento de esta ley, y ese es el ejercicio de la democracia. Yo tenía otras preguntas, no es elegante que yo la diga ahora la que yo le tenía. No, claro. Porque yo pienso que los invitados nuestros hay que respetarlos. Claro, tú no vas a invitar a una gente a tu casa. Para agredirla, jamás. Mira, permíteme resaltar algo que dijo él. No conozco a este señor, no lo conozco, y hay cosas de ese proyecto de ley que yo estoy de acuerdo y otras que no estoy de acuerdo, pero él citó el CC Lex RD y yo entré inmediatamente y busqué, y definitivamente hay muchísimos llamados a vistas públicas para ver el proyecto. O sea, no fue algo que se hizo. Usted puede entrar ahora, busque muchísimimo llamado. Vamos a estar en tal sitio, en tal lugar para discutirlo. O sea que hubo oportunidad. Eso pudo haberse hecho, pero yo le hago una recomendación 2 años. para la próxima. No es por Twitter que tú tienes que hacer no, está bien, podemos hacer. Como una ley que va a afectar a todo el mundo. Sí. Porque cuando ellos quieren que una convocatoria se sepa, sí, no, pero ellos la difunden. O sea, ¿tú quieres que vayan los actores? Sal de Twitter, y ve a Sol, ve a Panorama, ve a la Z, ve a los focos. Todo el que quiera discutir sobre esto, la convocatoria de tal día, porque tú no te enteraste ni yo. Yo me enteré ahora porque lo dijo aquí. Pero hay que decir que se hicieron muchísimos llamados. Pero tú tienes la razón. Vamos para la fase que quiero comentar, oye. Sí, hasta el mismo presidente admitió que había exclusión. Sí, de grupos. De sectores. Nosotros estamos excluidos. Los únicos que participaron allí y pudieron exponer sus ideas y esas cosas. La vieja escuela. Fue la vieja escuela, los medios tradicionales. La vieja escuela. Elvin acaba de decir algo clavo ahora mismo. Vete a cada uno de los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí está el Grupo Panorama, que tiene televisión, prensa, escrita, radio, todo, ¿verdad? Sí. Aquí nadie vino. No. Ni dejó ahí abajo una convocatoria. Ni a José Peguero. Fue pobre convocatoria. A todos los sectores. Sí, pero que eso fue intencional. Ay, coño. No. Vámonos, Cundo. Panorama FM 96.